Guiones y guionistas, capítulo 406. Hoy voy a contestar a vuestras preguntas sobre el mundo del guión, entre ellas una que habla de los derechos de los personajes y las historias y otra sobre cómo utilizar la ingeniería inversa a la hora de analizar una película. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del curioso mundo de los guionistas y el sorprendente arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas y contestamos una pregunta sobre los derechos de los personajes, sobre los derechos de las historias cuando los creamos, y otra sobre la ingeniería inversa y cómo utilizarla para analizar las películas que nos gustan, entre otras, porque va a haber alguna más. Ya sabéis que me podéis enviar todas vuestras preguntas a través de la web, redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, bueno, o incluso Discord, ¿no? La nueva plataforma donde estamos todos los que estamos suscritos a cursosdeguion.com. Porque bueno, como os vengo contando estos últimos días, en cursosdeguion.com no solamente vamos a tener esta inmensidad de cursos de guión, que ya tenemos casi 70 cursos que nos enseñan a aprender cualquier cosa, ¿no? Y clases que van a seguir saliendo todas las semanas, sino que además estamos creando una comunidad de guionistas. Una comunidad que de hecho este sábado ya nos vamos a encontrar por primera vez, nos vamos a ver las caras, porque bueno, ya lo puse en el servidor y mucha gente me comentó que sí, que estaría allí. Bueno, pues será a las 5 horas de España, que son las 12 aquí en Uruguay o Argentina, a las 10 en México, y bueno, dependiendo del país en el que estéis, bueno, pues buscad, ¿no? a qué hora os corresponde, y nada, nos vemos allí en el servidor de guiones y guionistas de Discord, en la zona de las Writers Room, ¿no? Que ahí son canales de vídeo, bueno, pues en el aula taller. Nada, muy sencillo, le dais allí a entrar con la cámara y el micro conectados y ya está, nos vemos allí. Y aunque, bueno, tengamos este nuevo servicio de networking entre todos, obviamente seguimos con los cursos. De hecho, hoy hemos subido la clase del curso de guión teatral, que es el que toca los jueves, ¿no? Y bueno, en la clase de hoy vamos a abordar el concepto de personaje en la escritura teatral, ¿no? Por medio de diferentes puntos de vista, bueno, vamos a reflexionar sobre las características que componen ese signo teatral del personaje para comprenderlo con mayor profundidad. Y el sábado terminamos con el curso de contratos de guión. Y esta última clase se la vamos a dedicar a un decálogo de buenas prácticas que tenemos que seguir a la hora de firmar un contrato como guionista. Esto es un básico, porque bueno, obviamente si haces un guión de corto y tal, con tus amigos, todo esto no. Pero si quieres dar un saltito más, hay ciertas cosas que tienes que tener claras. Bueno, pues haced caso a este decálogo y os irá bien. Bueno, ahora sí nos vamos con vuestras preguntas. La primera me llegó de Facebook, ¿no? Y me la hizo Geu, o algo así, que pone. Y él dice: hola David Esteban, soy de México. Bueno, David Esteban, claro, mucha gente se cree que David Esteban es nombre, ¿no? Esto me pasa muchísimo, y más ahora que vivo aquí en América, porque claro, en América Esteban es nombre y David Esteban es como si fuera un nombre compuesto. Pero en España Esteban es apellido, con lo cual aclaro ya por enésima vez que Esteban es apellido. No sé lo que pensaba GU al ponerlo, pero bueno, yo por si acaso lo aclaro. Sigo con el mensaje. Dice: soy de México y recién terminé un guión cinematográfico que es una segunda parte de una película famosa y de la cual enviaré una copia al productor de la primera parte. Pero pensando en la posibilidad de que algún otro productor se interesara y para evitar riesgo de demanda por plagio de nombre de personajes, decidí cambiar los nombres, pero dando una idea de a qué personajes se refiere. Ejemplo, Galatea por Dorotea y Rupert por Robert. Mi pregunta es: ¿cometo delito de plagio si lo hago de esa forma? Gracias de antemano. Bueno, aquí hay muchos conceptos que primero, más que decir si es plagio o no, tenemos que aclarar. Bueno, como vemos en el curso de registro de guión y como vemos en el curso de contrato, claro, cuando un guionista crea unos personajes y crea una historia, tiene ciertos derechos sobre él. Es así, son derechos que son inalienables, ¿no?
Tú como guionista, bueno, pues tienes los derechos de esa creación tuya. Para que un productor pueda hacer una película con esa historia, esos personajes que tú has hecho, tú le tienes que ceder ciertos derechos, los derechos de explotación para todas estas historias. Y ahí el productor, pues hace la película gracias a que ha llegado un contrato y tú le has cedido los derechos de tu historia a cambio de una remuneración. Esa es la forma normal de funcionar. Claro, que una persona tercera que no tenga esos derechos intente hacer una historia con esos personajes o en esa historia, eso, bueno, pues obviamente no es legal, sería plagio. Y bueno, yo creo que tampoco llegaría a plagio porque realmente nunca llegarías a poder producirlo de una forma legal, ¿no? O sea, si tú vas a un productor, como dices por allí, le dices, no, esta es una historia, la segunda parte de, yo qué sé, de Joker, y te va a decir ese productor, oye, mira, no puedo hacerlo porque yo no tengo los derechos de ese personaje y de esa historia, con lo cual no voy a poder hacerlo. Porque de hecho, si tú no tienes los derechos de esos personajes y de esa historia, no puedes hacerlo. Eso es así legalmente, ¿no? Para hacerlo tendrías que cambiar no solamente el nombre, porque claro, yo puedo contar la historia de Superman y llamarle en lugar de Superman Pepperman, pero claro, si es lo mismo y es el mismo personaje y vuelve a vestir igual, aunque cambies el nombre, eso en un juicio obviamente te declararía plagio, ¿no? Obviamente, ¿no? Tienes que cambiar algo más, tienes que cambiar no solo el nombre, sino la historia, tienes que cambiar el desarrollo de los personajes, o sea, tienes que hacer un cambio tan gordo que realmente lo que tú quieres hacer cuando utilizas unos personajes, una historia que existe, que es utilizar esa parte comercial, como luego me comentó GU, claro, eso no vas a poder hacer. Porque si tú no tienes los derechos vas a tener que cambiarlo tanto, donde al final, bueno, pues tendrás que tomar alguna parte de la historia, de algún personaje, pero no se va a tener que parecer en nada, porque si se parece, ya obviamente los derechos los tendría el otro, con lo cual, realmente, aquí hay distintas opciones que puedes hacer. Hay gente que, por ejemplo, en las series se utiliza a veces como casting de guionistas, es decir, venga, hago un personaje de esa serie, sobre todo en series de larga duración, para poder entrar en ese grupo de guionistas, ¿no? Y entonces ahí sí que, por ejemplo, te pedían a veces una prueba de guión, y entonces, claro, tú utilizas esos personajes, y entonces tú eso lo haces como para entrar en ese grupo de guionistas, ¿no? Bueno, hay veces te lo piden, yo también conozco algún caso de gente que ha hecho un guión y luego se ha presentado directamente al productor y decir, mira, quiero estar en ese grupo de guionistas y he hecho esto de prueba. Pero claro, todo eso va a ser de prueba, ¿no? Tú realmente, si has hecho el guión, se lo puedes dar al productor original. Y a ver si tienes suerte y esa persona quiere producir otra producción y le encanta tu guión. Y entonces esa persona, bueno, pues entonces ahí sí te podría comprar ese guión o si no, por lo menos decir, oye, me gusta este autor y encargarte ese guión, otro guión, o sea, lo podías utilizar como forma de acercamiento, pero en cualquier caso, sabiendo que tú no tienes los derechos para hacer lo que estás haciendo. Eso lo tienes que tener clarísimo. O sea, tú no tienes derecho para utilizar los personajes o las historias de otra persona, porque incluso el propio productor, para poder hacerlo, ha tenido que firmar un contrato, ya que el autor es el que tiene los derechos, el creador, el guionista. Y luego, en cualquier caso, si tú vas a otro productor y le dices, no, esto he sacado la continuación de esta película y le he cambiado los nombres, ese productor directamente te va a decir, no, porque yo no tengo los derechos, yo no voy a producir y voy a buscar dinero para hacer esto, ¿no? A menos que le encante la historia, hable con el otro productor, se coproduzca y eso vaya por otro camino. Pero a nivel legal, ningún productor de bien, ningún productor profesional va a tomarte esto. Claro, la única opción sería que tomes la parte inicial como inspiración, ¿no? Como inspiración y que tú lo cambies tanto donde que no se reconozca, ¿no? Pero claro, tú piensas que los derechos de los personajes mueven muchísimo dinero, ¿no? Marvel, DC, todos estos dicen, yo tengo el personaje de Batman y vamos, nadie le va a poder sacar dinero a ese personaje sin que ellos tengan el permiso y cobren por ello. Otra cosa que, por ejemplo, sí que por internet está el tema del fanfiction, ¿no? Y sí que sobre historias y personajes que existen, hay como webs, ¿no? Hay como redes, foros, donde hay gente que escribe historias sobre esos personajes que ya existen y los suben a internet. Y bueno, eso a nivel fanfiction, bueno, te dejan ese hueco, ¿no? Pero el momento que tú ya quieres producir y convertirlo en industria y sacar un dinero, no te van a dejar utilizar los personajes que han creado otros, ¿no? Obviamente sin pagar, porque si no, pues todo el mundo lo haría. ¿No? Imaginaros, yo ahora digo, venga, voy a sacar la segunda parte de Joker, yo la escribo, yo la produzco y tan ricamente, ¿no?
Otra opción que tenéis es, por ejemplo, el dominio público. De esto ya sí que hay un podcast, os lo voy a linkar aquí para verlo, y también hablo en el curso de registros. Claro, el dominio público, ahí ya utilizas esos personajes cuando ya ha pasado el tiempo suficiente y ya puedes hacerlo. Es decir, por ejemplo, un personaje como Sherlock Holmes, sí, ya ha pasado el tiempo suficiente desde que murió el autor Conan Doyle, entonces ese personaje está en dominio público. Entonces tú ya puedes utilizarlo y escribir y llamarlo Sherlock Holmes si quieres. Puedes hacer lo que quieras porque ya han caducado los derechos. Ahí sí. Pero si los derechos no han caducado, no se puede hacer, vamos. La segunda pregunta, bueno, no es una pregunta, es un comentario. Sí, es una pregunta que hizo Joko aquí en la comunidad de Discord, que bueno, como veis, ya llevamos una semana, pero ya hay mucho movimiento, ¿no? Y bueno, después del podcast que subí sobre la Biblia de Fargo, él comentaba: excelente ejemplo la Biblia de Fargo. La pregunta que me surge es si esa es la versión que efectivamente se presentó a un showrunner, tal como el PDF que está en la web, o tuvo algo de diseño. Entiendo que en este tipo de materiales la estética también influye muchísimo. Bueno, esto obviamente nunca lo sabremos, ya que es una Biblia que, bueno, pues se puede encontrar en internet, ya que alguien la ha filtrado, alguien la ha hecho pública, y esa Biblia es parte del proceso. No sabemos si fue el arte final o no. Porque claro, todo esto depende mucho de quién se lo entregues, ¿no? O si realmente escribes bajo pedido. Si yo por ejemplo, ¿no? El último encargo de Biblia que nos encargaron. Claro, nos encargaron la Biblia y nosotros escribimos el texto de la Biblia. Luego, la persona que nos lo encargó, pues ha encargado a un diseñador en hacer lo que sería la Biblia ya diseñada y maquetada, y luego esa Biblia será la que moverá, ¿no? Entonces, claro, si yo de repente alguien ve el texto, ese es el texto que va a tener la Biblia. Lo que pasa es que, claro, luego a partir de ahí se hace un dossier de venta, ¿no? Un dossier donde todo eso se pone bonito. Claro, nosotros lo que vemos en la Biblia de Fargo, o sea, es solamente el texto. Yo no sé si luego eso se puso bonito a la hora de presentarlo, pero hay veces que porque hay veces que directamente la propia cadena lo que quiere es el texto, ¿no? Vimos el ejemplo de Lost, ¿no? Ahí la Biblia se creó una vez que ya se tenía escrito el piloto, y como era un encargo directamente a Lindelof y Abraham, bueno, ahí lo que se buscaba era el texto, con lo cual ahí ya no había que vender nada, ya estaba vendido. Lo que hacía falta realmente era el contenido, el texto, qué personajes, qué historias, eso era lo importante. Luego, por ejemplo, en el podcast de La Casa de Papel también hablé cómo se vendió, os pongo el enlace, ¿no? Sobre la Biblia de la Casa de Papel. Bueno, los propios autores contaron cómo vendieron la serie, y ahí no fue hago un proyecto con fotitos y tal y lo hago, sino directamente Al Espina, el creador, conocía a la persona de Antena 3 que se encarga de lo de las series, tuvieron una reunión, le contó la historia y le dijo: oye, que me interesa la historia, y a partir de ahí crearon una especie de Biblia que tampoco era una Biblia, era una carta como escrita por el profesor, donde contaban ya toda la historia. Y a partir de ese proceso, pues se vendió, con lo cual no hubo que hacer fotitos ni nada. Todo va a depender mucho de la posición en la que tú te encuentres. Claro, si tú estás en tu casa creando una Biblia y tienes que empezar a llamar la atención, entonces sí, obviamente no te vale solo con el texto. Diséñalo lo más bonito, lo más impactante, porque tu objetivo es que cuando llega una productora o un canal, pues alguien abra la primera página, abra la segunda, tercera y consiga leerla entera. Entonces obviamente va a tener... La parte visual tiene importancia. En cualquier caso, el valor de la Biblia de Fargo, como vemos en el podcast, es el contenido, y es con lo que tenemos que quedarnos. Luego, si sois vosotros los que vais a presentarlo y, claro, tenéis que llamar la atención de una productora del canal y de un canal, obviamente, además de ese contenido, diseñado y maquetado lo mejor posible. En el curso de Biblias de serie, por ejemplo, vemos varios ejemplos. De hecho, por ejemplo, en la conversación que hubo en el Discord, Juanpa comentaba: se parece en su simplicidad a la de Breaking Bad. También dependerá de cómo te llames, o sea, de la trayectoria del guionista. Por supuesto, es lo que os digo, si ya directamente ha trabajado el de la cadena con el guionista varias veces y le pide la idea o le pide el proyecto y todo eso, a lo mejor no hace falta que esté tan súper diseñada, ¿no? Porque va directamente al contenido, como el ejemplo que os contaba de Al Espina en La Casa de Papel. Pero bueno, lo que no se nos tiene que olvidar es que el objetivo de una Biblia, de la Biblia más tipo dossier de venta, que ya recordáis que hay como dos tipos de Biblia, ¿no? El dossier de venta y luego la Biblia, que es una vez que se ha vendido y ya se desarrollan todos los elementos, ¿no? Ya para poder producirlo, ¿no? Que eso sería como más desarrollado todo. Pero bueno, si es una Biblia de venta, el objetivo es vender, con lo cual cuanto más elementos tengas de venta, mucho mejor.
Eso sí, si te pones a diseñarlo, que esté bien diseñado. Si tú no sabes, busca algún amigo, amiga, a alguien que te ayude, porque hay veces que realmente, pues eso, se le ponen una foto, 3 cositas ahí y te queda más cutre que poner solo el texto. Nos vamos con la tercera pregunta que me la hizo Valentín desde Instagram y dice así. Hola David, una pregunta sencilla y cortita para ver si puedes contestar en un podcast. ¿Qué recomiendas para aprender a escribir una película como otra que te guste? Ah, muy buena pregunta. Claro que sí, tener referencia de algo que me guste, ¿no? Lo típico, o estás viendo una serie y decir, joder, me ha encantado este episodio. ¿Por qué, no? ¿No? Yo te estoy contestando ya, Valentino, o esta película que me encanta, ¿no? Decir, vale, yo qué sé, está muy bien como ejercicio decir, ¿cuál es la película que me gusta, que me encantaría hacer como autor? Bueno, pues yo lo que le recomiendo a Valentín y a todos es una cosa que se llama, es un concepto que se llama la ingeniería inversa. Bueno, ¿y qué es esto de la ingeniería inversa? Bueno, es un concepto que no es de guión, es un concepto que, bueno, sirve para todo. De hecho, es básicamente lo que hacíamos cuando éramos pequeños y nos dedicábamos a desmontar juguetes, ¿no? No, yo creo que lo habéis hecho todos 1000 veces, ¿no? De repente ves un juguete y dices, ¿y esto cómo está hecho por dentro? Te le sacan los tornillitos, te pones a abrirlo, juguete, la radio o lo que sea y ver cómo está hecho por dentro. Ese es el concepto, analizar algo para ver cómo está hecho por dentro. Entonces, si tú ves una película que te encanta, bueno, pues vamos a analizarla y analizar por qué te encanta. Vamos a ver qué es lo que, claro, la primera vez que la ves no, pero luego a partir de ahí, pues tienes que ir al producto terminado, la película o la serie, y luego también, si puedes, obviamente el guión, mucho mejor para poder analizar las dos cosas, la película y el guión, ¿no? Y el objetivo es destriparlo, analizarlo, desmenuzar todas sus piezas para ver cómo está hecho. Entonces, bueno, pues obviamente vas a tener que, por un lado, analizar, yo que sé, por ejemplo, el tema y la premisa. Vale, ¿de qué me está hablando la historia? ¿Por qué me ha tocado esta película? ¿Por qué me gusta tanto, no? El tema y la premisa me refiero es, ya con la parte final, es ¿qué ha querido contarnos el autor, no? ¿Por qué ha querido contarnos esto en el autor que me ha tocado tanto, no? ¿Por qué ha llegado a este final, no? Incluso puedes pensar, a lo mejor, a pensar otros posibles finales. Luego también tienes que analizar la estructura, es decir, tú tienes que ver la peli otra vez con papel y bolígrafo o con la computadora, incluso puedes hacer un minuto a minuto, el control máximo que quieras, y tienes que visionarlo apuntando todos los plot points, todos los nudos de la trama. Cuando pasa algo gordo, lo apuntas, lo vas anotando todos, incluso el minuto en el que sale. Y luego ya, una vez que ya has analizado todos los plot points, bueno, pues te dices, a ver, ¿cuáles son los...? ¿Hay algunos que son más fuertes que otros? O sea, podría dividir esto en actos, ¿no? Podríamos hablar de la estructura clásica donde hay 2 puntos de giro muy importantes, hay alguno en el punto medio, ¿no? Que de repente, bueno, y vas analizando toda la estructura, puedes incluso también analizar, oye, ¿sigue el viaje del héroe esta historia o no? ¿No? A partir de estos puntos importantes. Bueno, pues te ves y te dice, venga, va, las 12 etapas del viaje del héroe. Pues mira, sí, al principio empezamos con el mundo ordinario, tal. Luego aquí tiene la llamada a la aventura, no sé cuándo. Luego aquí tiene un rechazo a la llamada. Luego aquí de repente aparece el mentor. ¿Quién es el mentor? O sea, te dedicas a destripar todos los elementos. Yo, de hecho, en muchos podcasts lo hago, ¿no? Y también en los cursos. De hecho, los martes estamos con el curso de análisis de pilotos de serie y es lo que hago en cada curso. Pillo pilotos de series que son todas alucinantes y veo la estructura, a ver, puntos de giro, puntos, elementos, personajes, el conflicto, ¿cuál es el conflicto? ¿En qué consiste? Eso es lo que hago básicamente en ese curso. Luego, además de todo esto, tú también puedes, si consigues el guión, ¿no? Que ahora en muchas series lo puedes encontrar, en muchas películas, bueno, pues puedes hacer más análisis. Puedes decir, a ver, ¿cuánto dura cada escena? ¿No? Bueno, pues te das cuenta que a lo mejor las escenas te duran 1,5 páginas, 2 páginas, de repente a lo mejor llegamos a la parte del clímax, ¿no? Y la parte final del tercer acto y te das cuenta que las escenas son más cortas y te duran pues menos de 1 página y con todo ese tipo de cosas vas aprendiendo un poco cómo lo han hecho estos profesionales que a ti te han gustado para luego poder repetirlo tú en tu historia, ¿no? Incluso ya a nivel más experto, este guión, por ejemplo, algunos programas de guión, como tipo Final Draft, te permiten importar guiones. Bueno, pues puedes intentar importar el guión y luego puedes intentar, a lo mejor, a ver si te lo lee todos los personajes y tal, para poder ver las estadísticas, ¿no? Y ves qué personajes intervienen más, cuáles intervienen menos, cuáles hablan más, cuáles hablan menos, cuántos diálogos tienen. O sea, puedes llevar el análisis hasta el punto más bestia que exista, ¿no? Puedes analizar la película minuto a minuto. Vemos, por ejemplo, en los podcasts que hice sobre
la estructura de 9 actos de David Siegel, como él se dedicó a analizar todas estas cientos de películas para ver un poquito y descubrir cuál es la estructura que él llama la estructura de 9 actos. O sea, esto es algo que ha hecho todo el mundo. De hecho, Aristóteles ya, pues hace 2500 años ya se dedicó a analizar las obras de teatro y a partir de ahí es cuando escribió su poética. Incluso, bueno, si tienes el guión, también puedes volver a ver la película leyendo el guión, y comparando, vas viendo el guión mientras viendo la película, y así ya ves de repente cuando hay escenas omitidas, cuando las cambian de orden, o sea, se aprende mucho. Pero vamos, yo lo recomiendo muchísimo. Yo es algo que he hecho, que hago y que haré, que es analizar las grandes obras para aprender de ellas. Bueno, y con este consejo terminamos el podcast de hoy. Si os ha sido útil, bueno, pues nada, comentadle a la gente que hay aquí un podcast Guiones y Guionistas, donde hablamos de cómo aprender a hacer guiones. Y bueno, si alguien quiere un poquito más y quiere estar en el lugar donde hay que estar, si quieres crecer como guionista, pues nada, que se apunte a cursosdeguion.com, porque además de tener todo el conocimiento del mundo para aprender a ser guionista, se va a encontrar con esta nueva comunidad. Y mientras tanto, bueno, pues estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!